tuvo un origen zoonótico. eh, se, se, se- se reprodujo y hubo casos en Reino Unido, Francia, Alemania, Túnez, ¿sí? Además de países de Oriente Medio. Ujú. El- También tiene una tasa de fatalidad muy alta. Luego el Zika, que surgió en América Latina, varios millones de infectados, y se decía que lo que hacía es que los bebés nacían con microcefalia. Hubo alrededor de 4.000 muertos. Lo de la microcefalia no se ha confirmado. Y luego, bueno, finalmente esta nueva epidemia, 2019-2020, el COVID, ¿sí? Que tiene su aparición, qué extraño, en un mercado de animales silvestres en China, ¿no? Y es una enfermedad zoonótica y ya hay varios artículos científicos que muestran cómo pasó. El origen es de los pangolines, que es este animal que es el más traficado en el mundo, que se usa para comida en China, pero también sobre todo para la medicina tradicional. Y está en vías de extinción. Sí, Hay un artículo en Nature de hace 3 días que demuestra la evolución del virus en murciélagos, ¿no? O sea, contradice sí, la ciencia. sí, sí. Eh, hay, eh, todavía creo que se está investigando esto. Bueno, les voy a Algunos, mandar un paper, ¿eh? sí, sí, creo que este otro también salió en Nature. No estoy absolutamente seguro, pero lo descubrí recién ayer o antier, que es un artículo que dice que surgió de los pangolines. De los pangolines pasó a otro que probablemente haya sido el murciélago, eh, aunque no se sabe si de ahí pasó al cerdo y del cerdo al humano, ¿sí? Porque lo que va pasando es que como los animales en los mercados de animales silvestres están muy, bueno, están deprimidos y están en malas condiciones, etcétera, entonces es más fácil que tengan este tipo de enfermedades y como conviven muy de cerca unos con otros, entonces pasa muy fácilmente de una especie a otra. Y hay especies como el cerdo, por ejemplo, que son amplificadores y ya del cerdo es muy fácil que pasen a los seres humanos, ¿sí? Y esta, bueno, a la fecha han muerto 45.000 personas en todo el mundo, hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, me pareció interesante traer estos datos a colación porque pues ves ciertos patrones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es como muchas de estas enfermedades tienen un origen zoonótico, pasan de los animales a los seres humanos. Bueno, eh, los microbios capaces de infectar y causar enfermedades en humanos representan una amenaza significativa y recurrente para la salud pública. Son causa importante de morbilidad y mortalidad en muchas partes del mundo. Ya les digo, 3/4 de las enfermedades infecciosas eh, eh, tienen un origen zoonótico de virus que vienen de los animales. La amenaza se amplifica cuando estos organismos son capaces de extenderse más allá de un nicho ecológico particular o región geográfica para causar infección en poblaciones humanas en todo el mundo. Es decir, cuando tienen potencial pandémico, ¿sí? Aquí a la derecha pueden ver la imagen. Me parece que este que es azul, ese es un coronavirus. Los demás son otros tipos de virus. Bueno, ahora vamos a las cuestiones propiamente éticas, las que se analizan en este artículo, ¿sí? Una son las medidas restrictivas de salud pública para contener y frenar la propagación de enfermedades, ¿sí? Que tienen una dimensión ética, lo que tiene que ver con aislamiento, cuarentena, etcétera. Otra es establecer prioridades para asignación de recursos escasos. Una tercera son las obligaciones de los trabajadores de la salud frente a un mayor riesgo de infección. 4, se hacen investigaciones durante las pandemias.
5, hay asuntos de gobernanza mundial para prevenir y responder a las enfermedades pandémicas. Y 6, el artículo termina con una orientación ética y marcos teóricos. Bien, vamos al primero, medidas de salud pública. Empecemos diciendo que hay una responsabilidad ética y legal de las autoridades de salud de proteger la salud de las comunidades. Pueden optar por utilizar medidas agresivas en un intento por frenar la propagación de la enfermedad pandémica. Y esto nos cuestiona acerca del alcance de los poderes del Estado para proteger y promover la salud pública, al mismo tiempo que se restringen libertades y derechos individuales. Ahora, algo que dicen Smith y Upshur es que tomar un enfoque exclusivamente científico no es suficiente y que es necesario considerar y dar prioridad a valores éticos en conflicto. Esto quedará más claro cuando veamos, por ejemplo, la cuestión de la asignación de recursos. Entonces, ¿qué herramientas tiene el Estado para contener y frenar una pandemia? Una, ya la sabemos, aislamiento, restricción del movimiento de personas infectadas y sintomáticas, ¿no? El famoso quédate en casa. ¿Sí? Otra es la cuarentena, que es la restricción del movimiento de personas sanas expuestas a una enfermedad infecciosa. ¿Sí? Estas medidas, por cierto, pueden aplicarse ya sea a pequeños grupos o a, no sé, puede ser a un hospital o a una población o a todo el país, ¿no? Puede haber avisos y restricciones de viaje. Otra que habría que añadir aquí también es cerrar fronteras, ¿no? Que es algo que hemos visto que está sucediendo actualmente en muchos países que están cerrando sus fronteras. Por ejemplo, Argentina cerró sus fronteras, de modo que los argentinos que estaban fuera del país no podían entrar y los que querían salir no podían porque había esta restricción, ¿no? Entonces, muchos países han cerrado sus fronteras y hay gente que piensa que México debería de hacer lo mismo porque recién veía hoy en la mañana una noticia de cómo están viniendo italianos y alemanes a México. Otra medida es el escaneo térmico. Otra es la eliminación o destrucción de animales domésticos para prevenir la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Que esto ha sucedido en el pasado, sobre todo durante la gripe aviar en China, que se mataron millones de aves pensando que eso iba a parar la transmisión de las aves a los humanos. ¿Sí? El Estado también puede obligar a pruebas médicas y puede obligar a la gente a vacunarse una vez que hay vacunas, ¿no? Muchas de estas enfermedades de las que me refería antes, las vacunas suelen no haber vacunas porque muchas son enfermedades nuevas, no existen las vacunas y típicamente las vacunas llegan mucho tiempo después de que terminó la pandemia. ¿Sí? Entonces, es lo que la gente dice ahora que va a pasar con el COVID, con el COVID-19, que se romperá un récord si 6 meses después de terminar la vacuna tenemos finalmente una vacuna. Más o menos es lo que se está diciendo ahora. Ahora, el problema con muchas de estas es que se están restringiendo derechos o libertades individuales. ¿Sí? Individuales y de poblaciones también. Entonces hay una tensión entre bienes colectivos y derechos individuales. ¿Sí? O sea que tanto en nombre de la salud pública podemos restringir el derecho, por ejemplo, el derecho a la privacidad o el derecho a la libertad de movimiento. ¿Sí? Y mucha gente cuestiona eso y me parece que por lo menos en México las autoridades han sido bastante cautelosas en que siempre en su discurso hablan de que todo esto se está haciendo tomando en cuenta no violentar los derechos individuales, ¿no? Pero finalmente
tiene que haber una restricción de derechos individuales. Eh, un caso tal vez un poco más extremo es el toque de queda, ¿no? El Estado suele apelar a acciones voluntarias más que obligatorias, pero puede llegar a este caso de medidas obligatorias. Esto es algo que hemos visto que ha sucedido ahora durante esta pandemia, el toque de queda nocturno en Egipto. La imagen a la derecha es de Egipto. En Kenia, en Hungría, en India y en varias ciudades de Estados Unidos, donde las autoridades han optado por un toque de queda. Entonces, esto se ve como una restricción mayor al, a los derechos individuales. El otro caso es el del confinamiento, que esto puede suceder durante una pandemia en distintos contextos. Por ejemplo, que se haga un confinamiento o una cuarentena en un hospital, en albergues o en casas cuando se descubren brotes muy específicos, individuales. ¿Sí? En estos casos, el Estado debe de asegurar necesidades básicas, ¿no? Es decir, que la gente que está confinada tenga acceso a agua, comida, a cubrir sus necesidades, pues. Y apoyo psicosocial. Ajá. De hecho, creo que ya estamos viendo durante esta pandemia cómo hay anuncios en la radio que hablan de los problemas psicológicos que puede tener la gente por esto de quédate en casa y hay líneas de apoyo, ¿no? Y bueno, algo que ya sabemos es que hay consecuencias financieras y de empleo, ¿no? Porque pues, finalmente se paraliza toda eh, por lo menos en este caso, se ha paralizado la actividad productiva y pues eso va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Ahora, es difícil saber de antemano qué tanto las medidas van a ser efectivas. Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que se discute cuando se hace investigación sobre pandemias es, por ejemplo, si el confinamiento efectivamente tiene, eh, eh, qué tan efectivo es, ¿no? Y hay literatura al respecto, ¿sí? Y hay gente que piensa que en realidad no es tan efectivo, otros piensan que sí. Bueno, pero esa es una de las áreas donde se tiene que hacer investigación. Ahora, ¿de qué depende la efectividad de una medida de salud pública? Pues de muchas cosas, como el modo de transmisión del patógeno, que en el caso del COVID, pues ya sabemos, ¿no? Eh, cuál es el modo de transmisión, el periodo de incubación, la duración de la infectividad del huésped, si hay contagio asintomático, ¿no? Que eso, en el caso del COVID, de nuevo, sabemos que es uno de los problemas, tal vez uno de los mayores problemas, ¿sí? Que hay mucha gente que no tiene síntomas y que va por ahí esparciendo el virus. La supervivencia del virus en las superficies ambientales, ¿no? Que también sabemos que es uno de los problemas que tiene el, el COVID. Ahora, todas esas medidas deben apoyarse en evidencia científica, pero hay casos en que no hay evidencia científica y es más difícil balancear su efectividad. Por ejemplo, fue lo que pasó en el caso del SARS en 2002. Eh, de hecho, hay muchas cosas todavía que ignoramos acerca del virus del COVID, ¿sí? Y bueno, eso puede tener efectos a la hora de balancear la efectividad de las medidas. Eh, Ahora, la Organización Mundial de la Salud dice que todas esas medidas que se usan para responder a la pandemia deben estar de acuerdo con las leyes internacionales de derechos humanos y las demandas legales nacionales. Ajá. Eh, Ahora, cuando se instrumentan estas medidas, hay poblaciones vulnerables, porque las pandemias a menudo imponen cargas desproporcionadas a poblaciones vulnerables por edad, ¿no? A los niños muy chicos y a los muy viejos.
a gente con problemas médicos preexistentes, a los que están inmunocomprometidos, a la gente que tiene problemas de salud mental, a los diabéticos, a la gente que tiene problemas de de, eh, presión alta, multimorbilidad, etcétera. Y la gente con desventaja social, ¿no? Poblaciones estigmatizadas, minorías, migrantes, indigentes, gente en la economía formal, ¿no? Eso lo sabemos ahora, porque se habla mucho de toda esta gente que simplemente no puede quedarse en casa, ¿no? Porque tiene que trabajar, ¿sí? Tiene que salir a la calle porque es gente que vive al día. Y creo que este es un tema muy interesante, ¿sí? Que parece que hay literatura al respecto de esto, cómo las pandemias suelen afectar más a las poblaciones más pobres, ¿sí? Entonces, eh, en los países más pobres, porque tienen un sistema de salud eh, más frágil, ¿sí? Eh, porque hay mucha más, eh, mu con la pobreza vienen muchas otras enfermedades ligadas, ¿sí? Hay enfermedades vinculadas a la pobreza y mucha de esa gente va a sufrir más durante una pandemia, ¿sí? Y entonces eso hace eh, que se extienda mucho más la pandemia en poblaciones pobres. Esto, eh, al mismo tiempo, eh, genera problemas a nivel internacional porque finalmente en un mundo altamente interconectado como en el que vivimos actualmente, muchas de estas enfermedades que surgen en países pobres terminan afectando a los países ricos, ¿no? Entonces hay un problema ahí de justicia global que, que, tiene que ver también con cuáles son las responsabilidades que tienen los países ricos. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Uh -huh. Este es un caso de una noticia del periódico del país acerca de niños sin hogar, ¿no? Cómo van a enfrentar la pandemia. Bueno, el segundo punto es el de establecer prioridades, porque las pandemias pueden ejercer presión considerable sobre los sistemas de salud. En muchos lugares del mundo, y ese es por lo menos el caso de México, el sistema de salud eh, ya eh, trabaja al 100% de su capacidad, ¿sí? Y entonces la pandemia ejerce todavía más presión, ¿sí? Por lo mismo, entonces hay que establecer prioridades para la asignación de la atención médica disponible y los recursos de salud pública. Uno, a nivel individual, por ejemplo, el triaje, que de esto vamos a hablar más adelante con Asunción, que es la selección para tratamiento de paciente a una cama de hospital, ¿sí? Entonces, cuando hay recursos escasos, ¿cómo se hace esto de decidir a qué paciente se le van a asignar los recursos, ¿no? Si tienes un solo respirador o si tienes un solo eh, dosis de medicina, pues a quién se la das. ¿Sí? A nivel organizacional, por ejemplo, prioridades de servicio en organizaciones de atención médica, ¿no? En un hospital, ¿a quién se le va a dar prioridad? ¿A quién se va a atender primero? A nivel de la población, por ejemplo, grupos prioritarios para vacunación, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, pueden darse prioridad a los niños y a la gente mayor, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿qué principios deben guiar la toma de decisiones sobre asignaciones de escenarios de escasez? Y esto, nos dicen los autores, se debe planear de antemano y no de modo ad hoc bajo condiciones de presión, ¿no? No cuando ya estás durante la pandemia, dices, uy, ¿cómo asignamos recursos? ¿Sí? Entonces se han propuesto varios principios. Los llamados principios de maximización, ¿sí? El primero, eh, que es salvar el mayor número de vidas posible, que uno pensaría, bueno, esto es un poco como de sentido común, pero tal vez
no es tanto cuando ves los otros principios y dices, uy, puede esto entrar en conflicto con otros principios. Una variante, digamos, de un principio de maximización es el número 2, utilizar los recursos disponibles para maximizar el número total de años vida o años de vida ajustados por calidad, que en español se conoce como ABAC o QALYs, por sus siglas en inglés, que se salvan. ¿Sí? O sea, creo que es lo que hemos estado viendo que sucede en países como Italia, ¿sí? Eh, en que se piensa, bueno, no tenemos suficientes respiradores para todos, o no tenemos suficientes medicinas para todos, entonces vamos a asignar los que tenemos a aquellas personas que creamos que tienen mayores probabilidades de una sobrevida, eh, más años de, digamos así, perfecta salud. ¿Sí? Entonces, la gente muy vieja, pues tiene pocas probabilidades, entonces mejor no le, ya ni siquiera le damos tratamiento, ¿no? Se les deja morir. La objeción a esto es que estos principios no tienen en cuenta a quienes están en peor situación, más desaventajados, ni hacen una distribución equitativa de beneficios y cargas. Uh-huh. El principio número 3 trataría de enfrentar justamente esta objeción, que es asignar recursos a los individuos más enfermos o a quienes han tenido vidas más cortas, los niños. La objeción a esto es que estos principios generalmente respaldan la asignación de recursos a los más desfavorecidos, incluso cuando solo son posibles pequeñas ganancias de salud e incluso cuando estas tienen altos costos, ¿no? Entonces, puedes terminar invirtiendo muchos recursos, pero ganando muy poquito en términos de salud, ¿sí? Y eso te hace preguntarte, ¿no sería mejor emplear esos recursos en gente en la que pudiéramos ver grandes mejorías en términos de salud? ¿Sí? Entonces, la equidad puede exigir que se preste especial atención a individuos o poblaciones particulares que son vulnerables debido a la biología, la desventaja social u otra forma de desventaja. Un cuarto principio es el de priorizar a aquellos que se perciben como instrumentales para una respuesta exitosa a una pandemia, como los trabajadores de la salud y el personal de servicios de emergencia. Eh, esto, bueno, mucha gente coincide con esto, ¿no? Vamos a salvar primero aquellos que son instrumentales para curar a los enfermos y para terminar más rápido con la pandemia. ¿Sí? Eh, hoy en la mañana escuchaba yo que en España, más o menos creo que el 10% del personal médico en España está enfermo ya de COVID-19. ¿Sí? Entonces, bueno, parece que habría que tratarlos a ellos primero, ¿sí? Porque si no, bueno, no van a salir nunca de la pandemia. Uh-huh. Ahora, eh, una pregunta interesante es si son los criterios médicos el único criterio para establecer prioridades, o deberíamos de tomar en cuenta, o qué tanto deberíamos de tomar en cuenta los criterios no médicos, ¿sí? Por ejemplo, criterios que tienen que ver con la condición socioeconómica de la gente. ¿Sí? Esta es una noticia de hace un par de días de Estados Unidos, donde bueno, parece que los médicos y las enfermeras se están enfermando. Y claro, porque están más expuestos a la enfermedad. Hay otros principios. ¿Sí? El quinto sería dar a los individuos iguales oportunidades de beneficiarse de los recursos disponibles. Esto de iguales oportunidades se puede hacer uno a través de una lotería o a través de un sistema de fila, digamos, ¿no? Que se va atendiendo en el orden en que va llegando la gente. ¿Sí? La objeción es que este principio ignora información que debe ser relevante a la hora de asignar recursos. ¿Sí? Por ejemplo, pues, las necesidades individuales o los niveles de urgencia, ¿no? Que hay gente que puede llegar después,
pero llega en muy mal estado, ¿sí? Y necesita ser atendido urgentemente, entonces parece que debería de tener prioridad. Ahora, Norman Daniels, que es quien más ha escrito sobre el tema de justicia en salud, y James Sabin, hablan de este procedimiento para establecer prioridades. Y ellos establecen 4 requisitos de procedimiento para evaluar éticamente prioridades. Uno es que haya transparencia sobre la base de las decisiones. 2, apelar a razones que todos puedan aceptar como relevantes para satisfacer las necesidades de atención médica de manera justa. ¿Sí? O sea, que las autoridades de salud, eh, ya sea a nivel hospitalario o a nivel de la Secretaría de Salud, ¿sí? Uno, deberían de ser transparentes acerca de sobre qué base tomaron la decisión que tomaron y cuáles son sus razones. Y que esas razones sean relevantes para enfrentar la pandemia. 3, procedimientos para revisar decisiones a la luz de los desafíos a estas, ¿no? Es decir, que si hay desafíos en términos de nueva evidencia que muestra que se tienen que revisar las decisiones, entonces que haya mecanismos para revisarlas. 4, regulación voluntaria o pública del proceso para asegurar que se cumplan las condiciones anteriores. Entonces, los responsables de la toma de decisiones deben ser transparentes e inclusivos, lo que implica una amplia participación de las partes interesadas. ¿Sí? Eh, hay gente que se queja que tal vez en México no ha habido suficiente inclusividad en la toma de decisiones. Pasamos al tercer tema, que son las obligaciones de los trabajadores de la salud durante una pandemia. ¿Cuáles son el alcance y los límites de las obligaciones de los trabajadores de la salud? La demanda de trabajadores de la salud capacitados se incrementa durante una pandemia. ¿Sí? Hemos visto que, por ejemplo, médicos cubanos han estado yendo a Italia porque no hay suficientes trabajadores de la salud, ¿no? Al mismo tiempo, tendrán un mayor riesgo de contraer una enfermedad mientras cumplen con sus obligaciones, ¿no? Como mencionaba el caso de España, 10% de los trabajadores de la salud están enfermos. ¿Sí? Esto ha surgido repetidamente durante epidemias como el SIDA, el SARS, el ébola, ¿sí? Y ahora con el COVID. Ahora, los trabajadores de la salud están sujetos a una ética del cuidado. ¿Sí? Las obligaciones con el bienestar del paciente se considera que son primarias, o sea, es básicamente su obligación fundamental. Y se piensa cuando se quiere justificar esta obligación, pues que está basada en un principio de beneficencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los 4 principios de la ética, de los principios de Beauchamp y Childress? O sea, la idea de beneficiar al paciente. Al mismo tiempo, tienen obligaciones hacia sus familias y amigos, a quienes pueden llegar a infectar, ¿no? Dado que están tan en contacto con los enfermos, pueden terminar transmitiendo la enfermedad a su familia, a sus amigos, pueden contraer la enfermedad de ellos mismos y poner en riesgo su salud y su vida. La pregunta entonces no es si tienen obligaciones, sino cuándo y en qué medida. ¿Qué tanto se les puede exigir? ¿Sí? Creo que en general la gente reconoce eso y en muchos lugares se les reconoce casi como héroes. Otras personas dentro del sector salud también están expuestas a riesgos, como el personal administrativo, los empleados de limpieza, pero no pensamos que ellos tengan ese nivel de obligaciones. ¿Sí? Los trabajadores de la salud sí tienen obligaciones preexistentes. La OMS lo que dice es que estas obligaciones y derechos de los trabajadores de la salud deben establecerse claramente durante la etapa de planeación, la etapa prepandémica, para saber, pues, que la gente sepa cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos también, ¿no? Porque hay obligaciones recíprocas de los sistemas de salud.
Es decir, sí, los trabajadores de la salud tienen obligaciones, pero hay obligaciones del sistema de salud, del Estado, de la sociedad hacia ellos. Entonces, hay la obligación de proporcionar las mejores modalidades posibles de control de infecciones a disposición de los trabajadores de la salud, proporcionarles acceso preferencial a la atención en caso de que se enfermen, considerar el bienestar de las familias como crítico para apoyar a los trabajadores de la salud. ¿Sí? En un artículo que hace unos días publicó César Palacios en Animal Político, hablaba de esto, de cómo tal vez el Estado debería de tener, garantizar guarderías, por ejemplo, para que los hijos, los niños de los trabajadores de la salud estén ahí y que no tenga que ser un motivo de preocupación para los médicos y enfermeras. La remuneración adecuada y la protección de los trabajadores sanitarios contra el estigma también se consideran normas importantes. Si no se cumplen esas obligaciones recíprocas, no se puede esperar que los trabajadores de la salud asuman un riesgo significativo de daño para ellos y sus familias. ¿Sí? Aquí pongo la foto del doctor Li Wenliang, uno de los médicos de un hospital en Wuhan, China, que advirtieron sobre la propagación del coronavirus. Solo que cuando él dijo que había identificado un nuevo tipo de virus con potencial pandémico, entonces las autoridades chinas lo reprimieron, le dijeron que se callara, ¿sí? De algún modo lo castigaron y el pobre médico al final terminó muriendo de la enfermedad que contrajo. Bueno, el cuarto tema es investigación durante una pandemia. La OMS dice que hay una exigencia ética de hacer investigación sobre la pandemia mientras esta dure. Y claro, es muy importante porque nos va a servir esta investigación para saber qué hacer en pandemias futuras. Por ejemplo, qué tanto sirven las medidas que se están tomando, ¿sí? Como el confinamiento, la cuarentena, etcétera, qué tanto funcionan, ¿no? Y dicen Smith y Upshur, dicen, además de mejorar la comprensión sobre la efectividad de las medidas de salud pública, como el aislamiento y la cuarentena, la investigación realizada durante las pandemias es crucial para investigar nuevas intervenciones médicas para enfermedades infecciosas que carecen de una vacuna o terapia efectiva. Ahora, ¿qué características tiene la investigación? Uno es que no debe comprometer o desviar recursos de la respuesta de salud pública a una pandemia. Debe haber protección para quien haga la investigación. Y los estudios que surjan de ahí deben tener validez científica y añadir valor social. Los riesgos deben ser razonables en relación con los beneficios anticipados. Los comités revisores de investigación deben ser sensibles a la premura de las investigaciones. ¿Sí? Es decir, es investigación que tiene que salir rápidamente, entonces no tienen que demorarse para que salga. Las que involucren participantes humanos deben tener planes para facilitar los dictámenes de los protocolos de investigación. Hay una obligación moral de compartir resultados preliminares que sirvan para tomar decisiones y las revistas científicas deben facilitar este proceso. Si ustedes han visto, en general, muchas de las revistas científicas relevantes para la epidemia, como son el New England Journal of Medicine, Lancet, etcétera, están poniendo a disposición de toda la gente con acceso gratuito todo lo que tiene que ver con esta pandemia. El quinto tema es gobernanza mundial para prevenir y responder a enfermedades pandémicas. Una característica que tienen las pandemias es que trascienden fronteras nacionales. Y entonces una respuesta efectiva requiere esfuerzos nacionales y de cooperación internacional, ¿no? Aquí hay un mapa de hace unos días de cómo era la situación del COVID en el mundo. La pregunta acá es, ¿tienen los países ricos obligación de asistir a los pobres? El Reglamento Sanitario Internacional, en el que se comprometen
todos los países que participan en la Organización Mundial de la Salud a este tipo de medidas. El reglamento, y está disponible en castellano en Internet, dice que los países tienen obligaciones entre sí para prevenir, proteger, controlar y proporcionar una respuesta de salud pública a la propagación internacional de la enfermedad. Sin embargo, como han mostrado epidemias como la del ébola, los países han fallado. ¿Sí? Y no solamente el ébola, ¿no? El caso del SIDA en África es una muestra de cómo los países ricos no han querido cooperar con los países que están sufriendo más por el tema del SIDA, ¿sí? Y particularmente las grandes farmacéuticas. Los países tienen la obligación de detectar, evaluar, notificar e informar eventos de salud pública inusuales o inesperados de acuerdo con las reglamentaciones. Esto, me parece, en el caso del COVID, falló. Es decir, China falló a la hora de informar eh, rápidamente que que había surgido un brote de, una, de un nuevo tipo de coronavirus. ¿Sí? Las autoridades chinas tardaron en dar a conocer esto, ¿sí? Tal vez por la naturaleza misma del régimen chino, por el autoritarismo de, China. ¿Sí? Me parece que es difícil saber, pero muy probablemente bajo un régimen democrático esto no hubiera sucedido porque hay más mecanismos para rendición de cuentas que hacen que sea más difícil que se den esconder información, etc. ¿no? Entonces, tienen la obligación de notificar y también de brindar apoyo a los países en desarrollo y países con economías en transición, si así lo solicitan, en la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las capacidades de salud pública requeridas bajo el Reglamento Sanitario Internacional. Eh, Sin embargo, no hay mecanismos de rendición de cuentas y, de nuevo, los países ricos muchas veces se desentienden de lo que pasa en los países en vías de desarrollo. Eh, y esto, podremos hablar si quieren de esto eh, más adelante. Esto va en detrimento eh, de los países ricos. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en una epidemia como la de la tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis está resurgiendo en el mundo y se está haciendo más resistente a los antibióticos y mucha gente habla de que es muy probable que llegue un momento en que vivamos en una época post-antibióticos, en que los antibióticos ya no sirvan para nada, ¿no? En que tengan la misma efectividad que tiene una pastilla de azúcar. Y esto es porque la gente no termina los tratamientos, ¿no? O sea, hacen parte del tratamiento, se sienten bien, con lo cual muchas de las bacterias que se querían atacar eh, sobreviven, sobreviven las más fuertes, se fortalecen y al rato necesitamos antibióticos más fuertes y vuelve a suceder lo mismo, así hasta que ya los antibióticos no sirven porque hay bacterias súper resistentes a los antibióticos. Y eso sucede sobre todo en contextos de pobreza, ¿sí? Donde la gente no tiene para terminar con las dosis requeridas de antibióticos. ¿Sí? Y entonces en países pobres se extienden las epidemias y los antibióticos dejan de funcionar. ¿Sí? Pero entonces ya generaste bacterias mucho más resistentes a los antibióticos que van a ir a dar a los países ricos. Entonces les conviene a los países ricos también apoyar a los países en vías de desarrollo para que estas cosas no sucedan. Eh, Ahora, el problema es que hay grandes desigualdades en inversión en salud. ¿Sí? Hay y esto se está viendo ahora con esta epidemia del COVID, ¿sí? Y estamos viendo que incluso países con buenos sistemas de salud
están sufriendo porque no, nunca previeron la magnitud de una pandemia como la que estamos viendo, ¿no? Como es el caso de China, bueno, no tanto China, más bien Italia y España. ¿Sí? Hay poca proporcionalidad entre la carga de las enfermedades y el gasto en salud. Ha habido poco progreso en mejorar las prácticas de salud pública y facilitar el acceso a recursos como vacunas y antivirales en los países más necesitados. ¿Sí? Me pareció interesante traer aquí a colación el gasto total en salud como porcentaje del PIB en los países que forman la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Sí? Y aquí pueden ver ustedes cómo, cuál es la inversión promedio de la OCDE y cuáles son los países que más gastan. Estados Unidos es el que más gasta, con casi 50%, 50 y 50 de gasto privado y público. ¿Sí? Y pueden ver casi en el último lugar, en el penúltimo, a la derecha, México es uno de los países que menos gasta en salud. ¿Sí? Eh, y también ven ahí cómo es más o menos una distribución 50% privado y 50% gasto público. ¿Sí? Y de hecho la tendencia en los últimos años ha sido más gasto privado, ¿sí? Porque el Estado está renunciando en los últimos años, bajo el neoliberalismo, el Estado mexicano renunció a garantizar el derecho a la protección de la salud, ¿sí? Y lo estuvo dejando cada vez más en manos de hospitales privados, pero incluso, no sé, del doctor sí. Eh, Ahora, parte del problema es que mientras algunos países asisten a otros, otros imponen medidas proteccionistas para aislar a los países afectados. Y el resultado es que en ocasiones los países pobres no tienen otra opción más que imponer medidas desproporcionadas, como limitar libertades y derechos, o retener información para hacer investigación, para contener la epidemia. ¿Sí? Y esto pues, puede tener un efecto negativo sobre la salud global. Bueno, el punto 6 es la orientación ética y marcos teóricos. No hay consenso sobre marcos teóricos éticos, pero hay acuerdos sobre valores y consideraciones a tomar en cuenta. Hay que identificar conflictos de valores potenciales en la respuesta a una pandemia. Los marcos teóricos éticos identifican, articulan y contextualizan valores y principios éticos centrales que se tienen que considerar. Aquí los autores hacen referencia a un documento que surgió del University of Toronto Joint Center for Bioethics Pandemic Influenza Working Group, que fue publicado en 2005 a raíz de un brote de influenza de SARS en Toronto en el año 2002, en donde hablan de 10 valores sustantivos y 5 valores procedimentales. Los valores sustantivos que hay que tomar en cuenta durante una pandemia serían, 1, la libertad individual, porque puede ser necesario restringir libertades individuales y estas restricciones deben ser proporcionales, necesarias y relevantes, deben ser medidas lo menos restrictivas posibles y aplicadas equitativamente. ¿Sí? El segundo sería proteger a la sociedad del daño. Las autoridades de salud pública deben sopesar el imperativo de cumplimiento de las medidas, proporcionar razones para las medidas de salud pública para alentar el cumplimiento y establecer mecanismos para revisar decisiones. Estas dos son cosas que hemos visto en esta pandemia. Proporcionalidad. Debe haber proporcionalidad entre las restricciones a la libertad individual y las medidas para proteger a la sociedad. ¿Sí? Esto, por cierto, es algo que muchos habrán notado que es una cosa muy difícil de medir, ¿no? La proporcionalidad. ¿Sí? Porque distintos países han tomado medidas muy diferentes, ¿no? Mientras que
países como, pienso, Argentina, que no tenía muchos casos reportados de COVID y que no había habido muertes por COVID, inmediatamente mandó a la cuarentena obligatoria, cerró fronteras, etcétera. ¿Sí? México, que estaba en una situación más o menos similar y empezaba ya a ver casos, no se tomaron esas medidas. Y la gente lo critica y bueno, las autoridades de salud han respondido diciendo que están actuando según los protocolos para estos casos de la OMS. Otro valor a tomar en cuenta es el de la privacidad. Los individuos deben tener privacidad en cuestiones de salud y en ocasiones puede ser necesario pasar por encima de ese derecho, ¿no? Es decir, que podría, es algo que hemos visto que ha sucedido. Eh, por ejemplo, según sé, el caso de Corea del Sur. Corea del Sur ha sido muy exitosa en aplanar la curva. Sí, al principio subió muchísimo la curva de gente infectada por COVID y ha bajado y ha sido una estrategia muy exitosa. Pero eso se ha hecho porque las autoridades de salud han rastreado los contactos de la gente y cómo se ha ido propagando esto, sí, a partir de la información privada de la gente que tiene la enfermedad. Otro valor sustantivo es el deber de proveer cuidado, que es inherente a todos los códigos de ética de la salud. Se deben balancear frente a otras obligaciones. Eso ya lo mencionamos, ¿no? Las obligaciones que pueden tener los trabajadores de la salud con su familia, hacia sí mismos, etcétera, ¿no? Reciprocidad, la sociedad debe apoyar a quienes toman grandes riesgos para proteger a los otros, ¿sí? Ya lo mencionamos. De equidad, todos los pacientes tienen iguales derechos de recibir tratamiento en condiciones normales. Durante una pandemia se pueden limitar procedimientos. Eh, confianza, eh, eh, acerca de esto de la equidad, eh, claro, ahora se está hablando de cómo se van a distribuir, por ejemplo, los respiradores y cosas así, pensando en que tenemos eh, un cierto número, ¿sí? Pero nadie está tomando en cuenta que ya hay muchos pacientes que necesitan esos respiradores que sufren de otras enfermedades, ¿no? Y esos pacientes también tienen derecho a recibir tratamientos. Eh, entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Confianza. Tomadores de decisiones se enfrentan al desafío de mantener la confianza pública, ¿sí? Que eso en ocasiones se puede perder cuando alguien dice que el presidente no se va a enfermar por su fuerza moral. Bueno, el valor de la solidaridad global. Una pandemia desafía ideas convencionales sobre soberanía nacional, seguridad y territorialidad. Y solidaridad entre instituciones de salud. ¿Eh? Enfoques colaborativos entre las instituciones. Finalmente, el número 10 es esto que ellos ponen, el término en inglés es stewardship, que yo traduje más o menos como administración, ¿sí? Que querría decir que la confianza, la conducta ética y las buenas decisiones, ¿no? Estarían involucradas en esto. Las decisiones sobre recursos buscan lograr los mejores resultados de salud pública e individual bajo las circunstancias de la epidemia. Y hablan de 5 valores procedimentales, de los que habla este grupo de bioética de Toronto. O sea, a la hora de tomar las decisiones, cuáles son los valores que se deben de respetar en los procedimientos que tienen que ver con las tomas de decisiones. Uno es la razonabilidad. Las decisiones deben basarse en razones, en evidencia, en principios, valores que sean relevantes. Otro es la apertura y transparencia. El proceso de toma de decisiones debe estar abierto a escrutinio. La base sobre la que se hace debe ser públicamente accesible. La inclusividad. Las decisiones deben tener explícitamente a todos los involucrados en mente y debería de haber oportunidades para que ellos participen en el proceso.
Sensibilidad, también debe haber oportunidades para revisar las decisiones cuando surja nueva información durante la crisis, también para enfrentar disputas y quejas. Finalmente, rendición de cuentas. Debe haber mecanismos para que los tomadores de decisiones rindan cuentas de sus acciones y omisiones. Para generar confianza, la OMS ha recomendado que los países desarrollen estrategias de comunicación y movilización social para informar a las comunidades sobre las medidas de salud pública esperadas. Me parece que esto se ha hecho en México bien. Dado que las decisiones durante una pandemia a menudo deben tomarse con urgencia y en el contexto de la incertidumbre científica, existe un desafío importante para proporcionar información integral, oportuna y equilibrada que mantenga a las comunidades informadas sobre la naturaleza y evolución de la amenaza y sobre los desarrollos de políticas gubernamentales, incluyendo cambios en las leyes de salud pública. Desafíos en curso, finalmente, lecciones aprendidas. Los autores hablan de cómo en 2014 el brote de ébola en África Occidental fue como una llamada de atención, porque la comunidad global está mal preparada para responder a las pandemias, como estas que ya mencioné. Eh, y quiero recomendarles un libro que yo estoy leyendo, que lo puedo poner a disposición porque lo tengo en formato digital, que se llama Seven Modern Plagues and How We're Causing Them, que es un libro de Mark Walters. Está traducido en español por el Fondo de Cultura Económica, pero está traducida la primera edición y la segunda incluye una plaga más y tiene mucha información actualizada y habla de estas pandemias, ¿sí? Del MERS, del ébola, del SIDA, del SARS. ¿Sí? Es muy ilustrativo. ¿Sí? Entonces, sí, la comunidad está mal preparada, por ejemplo, para lo que tiene que ver con resistencia antimicrobial, como algunos tipos de tuberculosis, ¿no? El caso que ya mencioné. Fallas como comunidad global, fallas en la actitud moral colectiva para remediar las condiciones que precipitan la emergencia de enfermedades pandémicas. ¿Sí? Por ejemplo, pienso en cómo China repetidamente, una vez que se identifica el origen de un virus en un mercado de animales, prohíbe temporalmente la venta de animales silvestres en los mercados, para luego, tiempo después, ya que se levanta la declaratoria de pandemia, vuelve a permitir los mercados de animales, ¿no? Y promueve mucho el tráfico de animales silvestres. Infraestructura de salud pública y primaria adecuadas. Esto, bueno, creo que lo estamos viendo como nuestra infraestructura en el caso de México, pues está saturada, ¿no? Trabaja al 100%, ¿sí? Y no está preparada para una pandemia. Incapacidad de reconocer y aceptar responsabilidades compartidas como comunidad global para afrontar vulnerabilidades compartidas ante enfermedades infecciosas. ¿Bien? Y esto en la práctica se traduce en inversiones para infraestructura global de vigilancia de brotes y sistemas de alerta, y fortalecer los países de salud, los países desaventajados. ¿Sí? Pero si los países ricos son muy pocos los que invierten en sus propios sistemas de salud, pues a veces menos van a invertir en los sistemas de salud de los países en vías de desarrollo. ¿Sí? Ellos terminan con estas conclusiones. Hay asuntos que se pueden predecir en una pandemia, a pesar de que hay características únicas. Bueno, algo que se puede predecir es que va a seguir habiendo pandemias. ¿Sí? Y los epidemiólogos están de acuerdo en afirmar que vienen más pandemias de influenza. Sí. Revisando un artículo de 2005, empieza diciendo eso. Viene otra pandemia
de enfermedad tipo influenza o tipo SARS. ¿Sí? Bueno, existen muchos documentos guía que ayudan a cualquier sistema de salud para prepararse y responder a estos desafíos, ¿no? Uno de ellos es el que les mandé de la OMS. Pero estos documentos no se integran a planes operativos ante las pandemias. ¿Sí? De hecho, yo no sé si México tiene un plan operativo, si ya había un plan desde antes para responder a la pandemia. Yo quisiera pensar que sí, tras la experiencia de 2009. Y otro es la falta de educación ética en programas de educación médica y de salud pública. ¿Sí? Es decir, que todas estas cosas deberían de discutirse en todos los programas de bioética que se imparten a médicos y especialistas en salud pública. ¿Sí? Bien. Eh, no hay familiaridad con el tipo de razonamiento exigido para la reflexión ética y se necesita que todas las partes interesadas se involucren, pero esto se puede ver como un impedimento para tomar acciones oportunamente. ¿Sí? Bueno, eso fue. Eh, ese es básicamente el, lo que dice el artículo y con algunas reflexiones propias. Así es que si quieren abrimos la discusión para todo lo que tengan que decir ustedes. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo de momento no, porque está muy ligado al otro paper Ujú. y pone así como justo en entredicho el marco general, ¿no? Bueno, No en yo, entredicho, vaya, sino que como en épocas de pandemias los valores pues, cambian. sí, claro. Eh, digamos que eh, hay situaciones que, que de pronto se vuelven morales durante una pandemia, ¿no? Ayer en la noche salí yo a pasear a mis perros y vi a unas personas que estaban afuera de la puerta de su casa y se estaban despidiendo con grandes besos y abrazos y se veía que eran como amigos o parientes. Y yo no pude sino voltear y verlos como si fueran criminales. Sí, las actitudes morales cambian. Pero bueno, hay otros temas, me parece, que están interesantes. Eh, uno que me pareció muy interesante del paper es que es el tema de justicia global, ¿no? De cómo los países ricos tienen obligaciones para ayudar a los países pobres, porque finalmente es un asunto que nos va a afectar a todos, ¿no? Pero creo que algo que nunca habíamos visto es una epidemia que esté afectando a este nivel que está afectando esta pandemia, ¿no? Sobre todo a los países más ricos. ¿Sí? No sé si tiene que ver con las condiciones climáticas de, de Europa y Estados Unidos, donde pues, todavía hasta hace unos días era invierno y hace mucho frío y es temporada de enfermedades respiratorias, ¿no? Pero a ellos les ha afectado mucho más. Pero lo que vamos a ver próximamente es eh, cómo va a llegar esto y va a afectar a los países más pobres, ¿no? En África está empezando a desarrollarse, a extenderse la pandemia, ¿sí? Y, y bueno, hay países, estaba leyendo hoy en la mañana acerca de Ecuador, lo que está pasando en Ecuador y pues, es alarmante, ¿no? Ecuador tiene más casos de esta enfermedad que México y Ecuador es un país que es, no sé, la quinta parte del tamaño de México. ¿Sí? Y parece que el sistema de salud está completamente colapsado y la gente enferma, ha habido gente que se muere en la calle y que nadie quiere recogerlos. Sí, Marichuy. Pero justo veía un reportaje hace
Bueno, lástima que no les puedo mandar por aquí la foto del reportaje que vi de un programa argentino de que hacía un balance, una crítica de los países que, ay, creo que tuve interrupción, ¿verdad? Perdón. Hacia una, no, me decía que era inestable. De los países que, o sea, una flecha para el lado incorrecto y una flecha para el lado correcto, ¿no? Entonces, en la incorrecta, en denial, en la negación de esta pandemia, de este problema global, estábamos México, Brasil y Ecuador. AMLO, Bolsonaro y no sé quién es el presidente de Ecuador. En Sí, América Latina. Y creo que también estaba Estados Unidos. Y acá de este lado estaba Argentina, El Salvador y Canadá, como países de este continente. Entonces, o sea, como me recuerda este pensamiento, ¿no? De que cualquier acción preventiva será demasiado exagerada. No hay una situación ideal, no hay una decisión de política ideal, pero cualquier decisión ya después, evaluada después, pues será insuficiente, ¿no? O sea, como que cuando actuamos antes somos muy exageradas. Y yo me acuerdo que hace un mes que me declaré en cuarentena de besos y abrazos, era vista como una loca, ¿no? O sea, eh, pero como eso era de, entendiendo la ética en salud pública global, era como educar en principio sobre medidas de distanciamiento antes de que que lo tengamos que hacer de impacto. Y creo que no, el gobierno de México no lo hizo bien porque no pensó en educación desde, desde mediados de febrero. Esto comenzó en diciembre del año pasado. Y Amaranta quiere hablar. sí, Amaranta. Sí, no, nada más quería preguntar en qué se estaban basando para decir correcto e incorrecto, específicamente a las actitudes de los presidentes o a la respuesta este, del Estado frente a la pandemia. Porque también creo que la respuesta del Estado mexicano ha sido insuficiente en algunas cosas y muy criticable, pero diría que ha sido un poco diferente cómo lo ha manejado López Obrador porque a veces hace cosas muy extrañas a la respuesta desde otras partes del gobierno. No, es que justo lo hacían como desde analizando las medidas epidemiológicas y las actitudes de los jefes de Estado, porque del otro lado teníamos a Boris Johnson, teniendo una actitud similar a la de Trump, o sea, que no tiene que ver, o puedes tener el mejor equipo de epidemiólogos, pero al final esta fuerza moral de la que se habla tiene que ver con una actitud del jefe de la autoridad sanitaria. En todos los países, cuando se constituye una pandemia, el jefe máximo es el primer ministro o el jefe de Estado. Sí, es por eso preguntaba, porque igual, de hecho, o sea, en Ecuador sí se implementaron medidas de distanciamiento y cuarentena obligatoria y así desde antes que nosotros, y les está yendo peor que a nosotros. Entonces, ese criterio de quién está hacia el bien y quién está hacia el mal me parece un poco extraño, especialmente en una respuesta epidemiológica donde no puedes realmente hacer comparaciones entre países. Tal vez es más fácil hacer comparaciones dentro de América Latina misma que intentar hacer comparaciones de países latinoamericanos con países europeos, pero de todas maneras siento que todos, o sea, está muy complicado. Y también creo que la respuesta del Estado mexicano no ha sido ni cerca de ser perfecta. Faltó muchísima educación. Lo hablo con mi mamá todo el tiempo de que no se hizo ningún esfuerzo. Esta parte del artículo que decía de tienes que hacer las medidas más restrictivas son como tu último recurso, pero sí y solo sí estás tratando de encontrar maneras o asegurarte de que las medidas menos restrictivas van a tener el impacto que quieres que tengan. Y para que las medidas menos restrictivas tengan el impacto que quieres que tengan, pues tiene que haber educación de la población para que la sigan y pues comunicación y así, y no ha sido ideal, mucho en parte creo que por la actitud del jefe de Estado. Pues sí, ahora sí que la Secretaría de Salud tiene que seguir instrucciones también, pero sí me parece algo extraño querer comparar de esa manera en correcto e incorrecto, y si dices que el artículo es argentino, pues con mucha razón se van a poner a ellos del lado correcto.
Sí, de acuerdo, tendríamos que ver como cuál es de qué partida de comparación parten, ¿no? Bueno, se basan. Déjame buscarlo, pero es como la epidemiología, no es exacto, cualquier comparación, entonces va a tener elementos de validez débiles, como lo es la epidemiología, es incierta. Ahora, lo que creo que eh, en buena medida sí depende de la respuesta de las autoridades de salud, pero por lo que yo leía acerca del caso de Ecuador, parece que las autoridades, incluido el presidente, actuaron bien y trataron de implementar las medidas desde muy temprano, pero la población simplemente no respondió, ¿no? Sí, Es un poco lo que algunos dicen que está pasando acá, ¿no? Cuando el subsecretario López-Gatell sale a decir que, que solamente 3 de cada 10 personas están respetando el quédate en casa, pues dices, bueno, ya todo el mundo sabe de esto, ¿no? O sea, es un porcentaje muy pequeño de la población el que ignora que estamos en una pandemia y que debemos de estar en cuarentena y todo esto. Y sin embargo, la gente la ves que sale y que no respetan el. Entonces, eso te hace preguntarte, ¿no sería necesario implementar un sistema obligatorio, pues, obligar a la gente, tal vez a través de un toque de queda, ¿no? O una cuarentena obligatoria, como se está haciendo en la India, ¿no? La gente que sale de su casa y que está circulando libremente, la policía va y ha habido imágenes de policías en la India golpeando gente en la calle porque están en la calle, ¿no? Pero entonces, ¿se justifica eso? Y la cuestión es, ¿cómo medimos la efectividad de una medida contra la otra? Es decir, del cumplimiento voluntario versus cumplimiento obligatorio. sí. Pues, bueno, es que Andrés había levantado la mano también, pero no sé si. ¿Por qué no? Sí, adelante. ¿Yo primero? ¿Tú primero? Yo primero, ok. No, pues nada más, eso que dices de en realidad cómo han sido las cosas en Ecuador, casi toda la familia de mi papá es ecuatoriana y tenemos el típico chat familiar de WhatsApp y pues efectivamente sí las medidas en Ecuador han sido mucho más restrictivas que aquí, pero tampoco ha funcionado. Entonces, creo que tiene que ver un poco, sí, con la educación, pero con todo esto que planteaban en el artículo de los diferentes momentos de la pandemia y cómo existe este momento prepandémico que tuvo que haber empezado hace mucho tiempo y solo no se hizo aparentemente en ningún lugar del mundo porque supongo que como sociedad global tenemos otras prioridades. Pero lo que creo es como, pues ya vimos que en eso nos equivocamos. Si para la próxima tendríamos que ya aprender de esto y sí darle la atención que se necesita en cuanto a educación y todo eso, porque sí, creo que esto tiene mucho que ver con que somos sociedades bien individualistas y no puedes cambiarse de la noche a la mañana, especialmente en una situación de urgencia, porque tanto sale la solidaridad mucho en las situaciones de urgencia como a veces sale lo peor de cada uno de nosotros en las situaciones de urgencia. Entonces, pues eso no se va a solucionar ahorita, yo creo. Eso va a tener que ser para prepararnos para la próxima, que de que va a venir, va a venir. Pero lo que sí creo que está, de hecho a mí me parece muy bien y es lo que sí he respetado mucho de la respuesta mexicana, ha sido el énfasis que han puesto en que no quieren poner un estado de excepción. O sea, estas cosas de cuarentenas obligatorias o toques de queda o meter fuerzas armadas y esa clase de violencia, porque igual algo que hizo mucho énfasis el artículo es que todo tiene que respetar los derechos humanos y las garantías individuales de cada uno. Y me parecería muy horrible que si parte de la razón de que no estemos haciéndole caso al Estado es por la culpa del mismo Estado, que el Estado nos castiga a nosotros poniéndonos esa clase de medidas, si el castigo debería ser de ellos. O sea, también es algo muy personal. Todos podemos ser conscientes, hacer una reflexión y decirme a mí misma, no salgas de tu casa y mí misma, no compres medicamentos que no necesitas, mí misma, todo eso.
pero en cuanto a la respuesta general de la comunidad, sí tiene que ver con nuestra relación con el Estado, y eso es algo que debería trabajar el Estado. Lo que sí no sé es, pues, ¿qué hacemos? O sea, lo que dicen todo el tiempo es que si ya llegamos al punto de poner cuarentenas y eso ya es demasiado tarde y ni siquiera te va a ayudar a poder parar la epidemia. Entonces, si ya no aseguraste la salud pública, ¿qué haces? Porque lo que yo siento es que meter esa clase de medidas es no aseguraste la salud pública y ahora no estás asegurando todo lo demás. Solo estás poniendo como cosas peores en algo que ya salió mal. Y ya, esa es mi opinión. Bueno, nada más responder una cosa antes de darle la palabra a Andrés. Es que, bueno, por lo menos en el caso de México me parece que podrías decir, hubo un mensaje muy ambivalente, muy ambiguo de las autoridades, porque por un lado tenías al subsecretario López-Gatell diciendo quédate en casa y todo esto, y medidas de aislamiento social, y por otro lado tenías al presidente diciendo no, no, salgan, vayan a comprar la comida a la señora de las garnachas y todo esto, ¿no? y era un mensaje muy, muy ambiguo, pero creo que buena parte de la población entendió el, el mensaje del aislamiento social, y la gente decidió aislarse desde antes de que se impusiera las medidas ya más de carácter obligatorio. ¿Sí? Buena parte de la sociedad, e incluso algunos gobiernos estatales, ante la ausencia de la Secretaría de Salud, que no salió a dar lineamientos claros a tiempo, pero gobiernos estatales diciendo, como el gobierno de Jalisco, diciendo, no, ya el gobierno federal dice que terminemos clases en una semana, no, nosotros las terminamos desde ya, ¿no? Entonces, y mucha gente, de hecho, yo todavía llevé a mi hija a la escuela la última semana de clases, pero ya muchos padres decidieron no llevarla, no llevar a sus hijos, ¿no? Yo la seguí llevando porque pensé que todavía no era una situación riesgosa. Pero la percepción del riesgo es algo que varía muchísimo. Y otra cosa nada más que quería comentar es, eh, creo que yo entiendo a los países o a estos líderes que tratan de minimizar un poco el impacto de la pandemia, porque, claro, están más preocupados por la economía. Y es que aquí es claro el conflicto de valores entre, por un lado, la salud y por otro lado, pues, la economía, porque pues lo ves como ya está impactando en todos lados a los pequeños, medianos y grandes, los grandes empresarios, ¿no? Hay muchos recortes en todo lo que tiene que ver con turismo, por ejemplo. Bueno, ya se desplomó y están al borde de la quiebra, ¿sí? Leía que la gente con seguro de desempleo en Estados Unidos pasó de 300,000 en una semana a 3,300,000, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a causar peores estragos? Supongo que es lo que muchos pensarán, ¿no? O es lo que estaba detrás del mensaje de Ricardo Salinas, diciendo, bueno, si no se van a morir de la pandemia, se van a morir de pobreza, ¿no? Entonces, creo que ese también es un conflicto moral, pues. O sea, eh, el conflicto entre la economía y la salud, ¿sí? Tienes que tener bien claras las prioridades y saber cuándo es el momento justo para establecer las medidas de restricción a los derechos individuales. Pues eso es muy difícil, ¿no? Si se hace desde antes, de modo muy apresurado, terminas dañando la economía, y si lo haces más tarde, como lo hicieron España e Italia, pues terminas con una situación como la que tienen en esos países. Pero bueno, me callo. Andrés, ¿tú querías decir algo? Es que me quedé pensando en algo que dijo Amaranta, pero me preocupa que lo que diga no sea coherente.
al menos semiestructurado, era sobre lo de que pues no tiene mucho sentido hacer la comparación entre los países de Europa y los países latinoamericanos ante sí, como maneras de reaccionar ante una pandemia, que era en ocasión de lo que dijo la doctora María Medina de estas dos flechas. Aunque es cierto eso, yo creo que lo que está pasando ahorita, lo digo desde mi país, obviamente me cuesta mucho decir algo acá sobre México, además porque me pueden exportar, entonces no. Entonces, lo que me parece muy curioso de lo que está sucediendo es que en los países de Latinoamérica, sí, en efecto, no se puede hacer una comparación y uno puede decir, tienen que reaccionar como reaccionar, digamos, Alemania o países que ya, sí, del viejo continente que como que reaccionaron bien o están sabiendo controlar el fenómeno de la pandemia. A pesar de eso, que reconozco eso, me preocupa es que lo que se está evidenciando con esta pandemia es que tanto o sea, todos los andamiajes de los países latinoamericanos están mal puestos, están mal diseñados. Entonces, desde lo ético, porque por ejemplo acá estas compras de pánico y también estas especulaciones monetarias donde compro los tapabocas para llegar a venderlos al precio elevado, eso está completamente terrible y eso está pasando en todos los países. También lo económico, porque precisamente ahorita estoy hablando, pensando ya especialmente en Colombia, supuestamente una de las democracias más viejas de toda Latinoamérica, y es uno de los países que el último presidente que elegimos fue bajo la excusa no queremos volvernos como Venezuela, pero llegan, sucede un fenómeno como estos, y lo primero que es, sí, su preocupación es la economía, pero es que sí es la preocupación de siempre en Colombia, la economía, y llega esto, y en 15 días estamos en crisis monetaria. O sea, absurdamente de entrar en cuarentena, porque ya llevan como 2, 3 semanas allá, todo el país en cuarentena, y ya todo el mundo está quebrado, está en la ruina, entonces uno dice, ¿qué tan estructurado, qué tan fuerte es, qué tan sólido era la economía? Realmente no está funcionando. O sea, realmente el modelo neoliberal que estaba funcionando en Colombia no funciona, no está funcionando allá. Entonces tenemos lo ético, tenemos lo económico, lo político también se puede poner entre dicho. Entonces eso es lo que me parece como la lección más importante porque es que están maniatados. O sea, los países están maniatados porque, digamos, vamos a proteger la salud, tampoco podemos. O sea, o protegemos la economía o protegemos la salud, pero es que ni siquiera podríamos proteger una u otra porque ya se cayó la economía. Y si vamos a proteger la salud, no tenemos ni siquiera la infraestructura. Entonces, realmente somos como no sé si sea desde lo político, no hemos, o sea, nunca nos diseñamos para fenómenos como esto, me da la impresión. Llegó en China, construyeron un hospital porque tienen la capacidad de hacer eso, creo que en una semana, 2 semanas, para poder, o sea, especialmente para poder lidiar con esta crisis. Un país como Colombia, por ejemplo, no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, realmente, no sé, esta tesis de los estados fallidos me parece complicada, tiene unas consecuencias que no me parece, precisamente porque se piensa desde la sombra de países europeos, pero efectivamente esto nos puso en jaque, nos puso entre la espada y la pared, ninguna cosa, nada nos está saliendo bien. En Colombia, Estados Unidos también todo le está saliendo mal, la economía está caída, la salud está colapsada, entonces como que, y en lo ético ni hablar, también me imagino que estamos como acá en Latinoamérica, entonces, aunque no está bien la comparación, al menos tenemos que reconocer que en Europa algunos países parecen estar mejor capacitados para este tipo de fenómenos y me preocupa es que los países no estén pensando precisamente en estos casos de excepción, donde sí, surge una pandemia, nos acabamos. Nunca pensamos que podría pasar eso, no sé. Eso era. Gracias. Sí, gracias, Andrés. Súper, súper pertinente lo que dijiste. Y también está muy ligado a lo que dijo, no creo que tengamos como un desacuerdo en que a lo mejor no sería tan justo comparar, pero justo el doctor Patricio Santillán, director médico del INER, me mandaba una tabla de donde precisamente Suecia tiene casi el mismo número de camas que nosotros. Y riendo, irónicamente me decía, ¿o será que los suecos se quieren parecer a los mexicanos o los mexicanos ya casi somos como los suecos? O sea, en este sentido, o sea, ¿cómo comparar, no? También estamos hablando de un país con millones de habitantes y tenemos casi el mismo número de camas de un país europeo
con menos población, o sea, realmente no, o sea, no podemos tener como estándares justos para la comparación, eso es un hecho. Eh, algo que, que- que quiero rescatar de esto que dices, Andrés, es tu alusión al neoliberalismo, ¿no? Porque claro, parece como que, eh, de hecho veía yo un cartón el otro día de, creo que es Helguera, el caricaturista de La Jornada, en el domingo mostraba un barco que dice neoliberalismo y como una mina en el mar que es el, el coronavirus, ¿no? Y parece como que ese barco que está chocando y que va a explotar. Y creo que sí, bueno, ha mostrado las limitaciones del neoliberalismo, que el neoliberalismo ha tenido sobre los sistemas de salud, ¿no? Porque finalmente eh, lo que hemos estado viendo es que el Estado ha renunciado cada vez más a su labor de garantizar directamente la protección a la salud de la población y lo ha dejado en manos de particulares, ¿no? Y creo que eso va a ser muy grave en el caso de Estados Unidos. Tal vez no precisamente por el neoliberalismo, sino simplemente porque nunca ha habido un sistema de salud pública en Estados Unidos. Entonces, tienes a 40 millones de personas que no tienen garantizado el derecho a la salud, ¿no? Porque simplemente no pueden pagar, ¿no? Entonces, es a la gente que más va a afectar esto. Y aquí lo que estamos viendo es que por muchos años se dejó de invertir en el sistema público de salud, o por lo menos no al nivel que debería de invertirse, ¿no? Es lo que mostraba la gráfica que les compartí de la OCDE, que nuestros niveles de inversión en salud son de los más bajos de la organización, ¿no? Entonces, eh, con esto, pues tienes un sistema de salud que está saturado, que trabaja al 100% de sus capacidades. Llega una pandemia y pues lo va a hacer tronar. Y, y vamos a tener que enfrentarnos con el problema que vamos a discutir ahora un poquito más adelante con Marichuy, de bajo ese sistema, cuál es una distribución justa de recursos médicos. ¿Sí? Eh, entonces, creo que si algo deberíamos de aprender de esto, pues sería que hay que exigir al Estado que garantice ese derecho y que se invierta mucho más en salud. Pero contrario a lo que podríamos pensar de que esta administración de la 4T iba a invertir más en salud, pues parece que no, ¿no? Que hay otras cosas que parece que son más prioritarias, ¿no? El Tren Maya. En fin. ¿No hay más comentarios sobre el texto? Anabel, creo que quiero. Sí, adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Es que tengo como que fallas aquí con esto, pero bueno, me da mucho gusto verlos a todos, saludarlos. Bueno, en cuanto a lo que está sucediendo, ciertamente lo que acaban de decir ha sido muy importante. Las medidas que más bien que se debieron de haber tomado por parte del gobierno no se hicieron y creo que también las que se están haciendo no son suficientes. Una de las cosas. Otra, también creo que no se previnieron los recursos materiales necesarios para este tipo de situaciones. Vemos las marchas, ¿no? Que se están tomando o que se están haciendo por parte de los servicios médicos, por las enfermeras, por los médicos, que están saliendo a demandar de lo que tienen ellos necesidad y que saben que son cosas necesarias o elementales para su profesión.
decían hace unos momentos, ¿no? Este tipo de situaciones sacan o lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Y creo que en muchas de estas circunstancias que se han estado viendo, creo que también vemos la parte más fea, ¿no? Del ser humano. Escuchaba, ¿no? La situación que se presentó el fin de semana con unas enfermeras en el servicio público, ¿no? De transporte en Guadalajara. Las bajan y les avientan cloro, pensando ellos que a través de aventarles este cloro, pues ellas se van a limpiar de la exposición al virus o qué sé yo, qué pensaron las personas que se los lanzaron de manera deliberada, sin pensar en que podían causarles algún daño, y se los lanzan, ¿no? Y empiezan a ver una serie a partir del fin de semana, hasta estos días, empiezan a ver una serie de temores ya ahora por parte de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros, que están haciendo pues una labor pues realmente sorprendente, ¿no? Y sobrehumana porque están trabajando con lo que tienen. Desafortunadamente ellos son los más expuestos y son gente que no tiene por parte del gobierno los recursos que debieran de tener. De garantizar también su labor. El gobierno se ha olvidado de eso, de garantizar la labor que tienen estos prestadores de servicio. Otro de los casos que también me ha dado mucho la atención y que pues que sí me ponen a pensar, ¿verdad? Y me preocupa bastante es en Sinaloa, ¿no? El contagio que se produjo justamente dentro de un hospital del IMSS con los médicos, ¿sí? 21 personas están contagiadas, ¿sí? Justo porque no tenían o porque no contaban con los medios para salvaguardar su propia integridad. Ahora, pues si ellos están en esa condición, ¿cómo está la demás población, no? La población que no tiene acceso a servicios médicos, la población que tiene que salir de manera cotidiana a ganarse el pan de cada día, porque si no salen no hay sustento en sus casas, ¿sí? Entonces, toda esa población pues está verdaderamente abandonada, está olvidada y el gobierno no hace nada para garantizar ninguno de los derechos, ni a la salud, ni a nada, ¿no? Ni al trabajo, porque tampoco no es capaz de brindarle también a las empresas los medios para que las empresas sigan sosteniendo a las familias que dependen de ellos. Este es mi comentario. Gracias. Algo que se me vino a la mente, bueno, en el paper que voy a presentarles, justo vienen muchos de los puntos que señalaste como preocupantes, Anabel, aquí en México, en lo que está pasando, ¿no? A mí me toca mucho y me ha tocado mucho estos últimos días porque mi hermana es médico, pero ya les diré por qué. Pero lo que les quería compartir también es que ahorita estaba mandándome mensajes con Amaranta y justo es que yo creo que en lo que coincidimos es que no hay un tiempo para tomar una medida preventiva ideal. Sin embargo, sí tenemos experiencias pasadas, la última del 2017, que nos debieron de haber puesto a los gobiernos en el mundo, incluyendo la OMS, que tiene que llevar las acciones coordinadas, como en medidas de educación, y ya lo decía así Bill Gates en 2015, fue el único que se adelantó a decir, nos falta educar, nos falta llevar agua potable, y la Fundación Gates que ha llevado agua potable a África. En ese caso por el cólera, por ejemplo. Pero yo creo que todos los gobiernos en el mundo fueron omisos en la labor de invertir en salud, invertir en investigación para la salud y en medidas de educación preventiva antes de que cualquier pandemia nos alcance. Entonces, es una responsabilidad de los líderes a nivel mundial, ¿no? Sobre esto que dices, Marichuy, creo que sí hay una
responsabilidad moral de parte del gobierno de educar a la gente y de tratar de sacar la información más relevante, más pertinente en términos que la gente pueda entender, etc. Creo que se ha hecho y se ha hecho bien y se ha hecho eh, a tiempo, a pesar de que ha habido esta ambivalencia de la que antes hablé. Pero en el caso particular de México, y sospecho que es el caso de muchos otros países, que esto se da en el contexto de una sociedad muy polarizada, ¿sí? Eh, en donde hay como dos bandos y uno está apostando a atacar al otro y eh, a que el gobierno falle. Entonces, se ha difundido mucha información falsa, ¿sí? O se han magnificado errores o fallas en la comunicación, etcétera, ¿sí? Con tal de hacer que el gobierno falle, ¿no? O sea, eh, que el gobierno de López Obrador eh, falle en esto. Me parece que es muy irresponsable y que es inmoral eso. Eh, hoy en la mañana, eh, escuchando a Genaro Villamil hablando sobre lo que ahora parece que se conoce como la infodemia, ¿sí? Es un poco esto, que ha salido cualquier cantidad de información, sobre todo en las redes sociales, ¿sí? Pero mucha de esta información es información falsa, ¿no? Eh, entonces, creo que hay responsabilidad por parte del gobierno de parar esa información, ¿sí? Pero lo que pasa es que es información hecha como con el objetivo de hacer fallar al gobierno, ¿sí? También hay una responsabilidad moral por parte de las empresas que manejan las redes sociales, como Twitter o Facebook en México, ¿no? De tratar de parar esa información, ¿no? Eh, Amaranta. Perdón. No, pues que no sé si estaré de acuerdo en que sí se ha hecho ese trabajo de base de educación. Y lo digo no solo por salud pública, sino en general. Seguimos en un mundo, obviamente en algunos lugares más que otros, pero somos totalmente analfabetas científicos. No tenemos idea de nada. Y eso es culpa de muchas personas, incluyendo muy fuertemente a la comunidad científica. Lo digo siendo parte de ella. Pero nada más ahí para no. Incluso los científicos tenemos la culpa. Por ejemplo, John Ackerman diciendo en un canal 22 educativo que el presidente AMLO es científico. Perdón, tenía que decirlo y se dijo. no, Bueno, sí, título como científico político, a lo mejor en ciencias humanidades, a lo mejor se refería a eso, no a ninguna otra cosa, ¿no? Se tenía que decir ese. puede ser, pero o sea, realmente creo que es una falla muy grande en general que hay en este mundo, la falta de comunicación científica, la falta de educación científica desde lo más básico, pero también, o sea, a mí me ha sorprendido en las conferencias diarias que no hayas, que los reporteros no parece que, no sé si es porque quieren molestar o realmente parece que no entienden ni cosas más básicas por más paciencia y en términos simples que se les explique. Y eso es porque los reporteros no tenemos gente que haga reportajes científicos y también es porque el gobierno no tiene ningún comunicador científico ahí. Entonces pasan cosas como ayer que estaban hablando de que ya se aprobaron las pruebas, ensayos clínicos con diferentes medicamentos. El doctor mencionó, no me acuerdo su nombre, pero mencionó esto de la hidroxicloroquina y Hugo, que parece que es el único buen comunicador ahí, tuvo que intervenir y decir como nada más como para que quede más claro que estos son ensayos clínicos y qué significa eso, porque si de por sí estamos en una situación de desabasto, que el doctor haya dicho eso en buena onda y en buen plan de comunicar que estamos haciendo investigación durante la pandemia que puede ayudar, va a generar más caos porque no saben cómo comunicarse con la gente.
y la gente no sabe entender tampoco. O sea, yo realmente no siento que haya un trabajo de base detrás de que nos permita como sociedades entender temas de ciencia, temas de salud pública, y tampoco la gente que está arriba tomando decisiones sabe cómo explicarnos y cómo hablarnos para que sí entendamos. Y sobre esto de las redes, sí siento que pues sí podría haber cierta moderación, pero realmente ¿cómo podrías justificar igual la censura en Twitter o en Facebook o en las redes sociales sin que eso se vuelva un problema ético también? Bueno, yo creo eh, que no necesita mayor justificación decir que la información directamente falsa y que puede terminar creando problemas en la salud de la gente. Por ejemplo, el general Villamil decía como en Estados Unidos circuló mucho información acerca de que la población negra era inmune al COVID, ¿no? Dices, bueno, y claro, pues mucha gente se la creyó y terminaron infectados y enfermos. Bueno, ese tipo de información directamente falsa, creo que eso ni siquiera tienes que justificar una intervención del gobierno para poner fin a eso, ¿no? Porque eso pues, pone en riesgo la salud de la gente, ¿sí? Y tal vez haya otras cosas que sean más complicadas, ¿no? Pero la información que es directamente falsa, esa creo que se puede, se puede censurar o se puede eliminar de las redes sin ningún problema. Pero ¿qué tal, por ejemplo, como las opiniones de las personas? Mientras digan que su opinión está bien. Pues supongo que sí. Digo, hay una diferencia entre decir cuál es mi opinión personal acerca no sé, por ejemplo, de la actuación de las autoridades de salud, y otra es sobre cuestiones de hecho que son empíricamente verificables, ¿no? Decir, no sé, que si comes mole de guajolote, eh, eso te va a curar del coronavirus, ¿no? Eh, Eso es empíricamente verificable. ¿Sí? Lo otro ya entras a un terreno mucho más delicado y tal vez ahí no puedas. Pero es que, perdón, Marichu, por ejemplo, Voy a disentir un poco contigo, Gustavo, nada más como retomando lo que dijo Amaranta. Justo en este momento, tú sabes que yo me he dedicado a investigar terapias fraudulentas que no tienen base científica. Y justo en este momento están incluso ofreciendo células mesenquimales como tratamiento al COVID. O sea que gente que sí es, vaya, que se hace biología de la reproducción, pero lo que no sabe es biología celular. Entonces, obviamente a una comunidad incluso educada, pero no educada en ciencia, puede caer en esta trampa. ¿Sí me va a entender? Como que hay niveles distintos de educación en ciencia. No sé si eso quería decir Amaranta, pero justo es como, o sea, no ser triviales en los medicamentos milagros, porque los medicamentos milagros están desde pásate una hierba de no sé qué por tu cuerpo, hasta inyéctate tus propias células para aliviarte. O sea, como que también eso hay que tenerlo en cuenta y hay un gran abuso en este momento. Pero eso se puede regular, ¿no? Sí, tan es así que en México está regulada la homeopatía milagrosa. Sí, así se puede regular. Bueno, hay que decir, por descargo de México, no solamente en México, digo, yo sospecho que en ningún país está prohibida la homeopatía. Sí, en el Reino Unido. No, en el Reino Unido hay
hay un hospital real de homeopatía y la realeza se trata con homeopatía. No, no hay un gran movimiento en contra. Pásame el dato, por favor. Sí, hay una... Te puedo pasar un video de Richard Dawkins en este instituto de homeopatía en Inglaterra. A ver, Ángeles quiere... Perdón, por moción de orden, Betty tiene media hora levantando la mano y yo creo que primero Betty y luego... ok, entonces primero Betty y luego Ángeles. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues como todos estoy aquí leyendo sobre el tema y quisiera yo agregar que además de específicamente las desventajas en las que nos ponen, ya sea que veamos como válidas y oportunas las intervenciones gubernamentales de los científicos y de los técnicos, independientemente de la parte comunicacional del gobierno, creo que hay una serie de factores de desigualdad que nos ponen también pues, en un riesgo mayor y que hace que pues, tengamos que reflexionar sobre otros temas, no solamente la capacidad de los sistemas de salud, sino, por ejemplo, en la gestión que tenemos del trabajo y del tiempo, sobre todo en las grandes ciudades, todo el tema de la informalidad, cómo todo el impulso que se da a las industrias afectan el estado de salud de las personas, como es el caso de la hipertensión, de la obesidad, de la diabetes, y que estamos también inmersos en un tema que esa es la parte política, que con procesos electorales muy próximos y un gobierno recién estrenado que pretende una hegemonía y una centralización del poder y que, bueno, pues esto en una etapa muy temprana del nuevo gobierno como que los agarra, creo que mal parados, ¿no? Y además, creo que otra de las cosas que me ha sorprendido es la reacción de la sociedad civil. Así como podríamos diferenciar que hay gente que cree que el coronavirus lo inventó alguien y está en contra para aplastar la economía de un país y de otro, y los contrarios también piensan lo mismo, pero del otro bando, y hay gente que está sumamente preocupada y hay gente que entiende este tema de irle entrando a las fases de reacción del gobierno para poder más o menos equilibrar el tema económico. Creo que sí hemos vivido en el país, y especialmente sensibles en la Ciudad de México, a cuestiones como los terremotos, por ejemplo, o la crisis que tuvimos con la influencia H1N1. Entonces, sí veo, al menos en mi entorno próximo, muchos esfuerzos de la sociedad civil que creo que para apoyar, por ejemplo, la economía local, que hay gente que le está comprando a sus proveedores de siempre, o en lugar de recurrir a las grandes empresas que distribuyen alimentos, se están comprando a nivel local, cosas como de este tipo que además todas las redes sociales están como ayudando a esta coordinación. Y sí creo que uno de los efectos que va a tener esta crisis va a ser que se van a consolidar esta organización de la sociedad civil. Y por otro lado también veo como tengo ejemplos así como muy concretos, hasta de mi mamá que tiene 84 años, de tener que dar un brinco obligado a hacer algunas cosas con las nuevas tecnologías, ¿no? A ella le costó mucho trabajo pensar que ya no podía ir a los 3 bancos donde tiene sus pequeñas cuentitas con el gerente a platicar y entonces pagar la luz con un cheque. O sea, todavía usa cheques, por ejemplo, ¿no? Y cómo se ha resistido y tiene desconfianza de que las cosas se hagan de otra manera. Entonces, sí creo que en lo cotidiano, así como las instituciones educativas, pues han tenido que reaccionar de una manera rápida y obligada, pues para poder conectarse y suplir la parte presencial con estas modalidades a distancia. Por supuesto que la UNAM pues tiene muchos recursos para hacerlo, pero hay otras instituciones que no, y sí, esa parte realmente me entusiasma, porque sí creo que si lo podemos consolidar, pues nos va a llevar a tener más herramientas para administrar nuestro aprendizaje y tener, pues, hacer como muchas de nuestras labores, ya sea cuestiones laborales o cotidianas, pero además creo que nos va a llevar
a darnos cuenta que hay una cantidad de cosas que no necesitamos o que no necesitamos hacer de cierta manera. Como ahora estamos encerrados, pues empezamos a pensar, bueno, y en las cosas que consumimos y cuándo las consumimos y las cosas que, quién nos apoya para hacer tales o cuales cosas o a quiénes les compramos nuestros servicios, pues creo que sí nos va a llevar, como esto va a ser largo, a una reflexión profunda que espero que nos traiga, pues, cuestiones para mejorar en general como sociedad, tanto de solidaridad como de racionalidad de nuestros estilos de vida y pensar más en la calidad de vida que en una serie de cosas que hacemos a veces sin reflexionar. Nada más sobre esto que dices, Beatriz, y antes de darle la palabra a Ángeles, quería decir que una de las cosas que está haciendo esta pandemia, ¿sí? Con respecto a algo que dijiste, no solamente está cambiando la forma en que nos socializamos, le está dando más poder también a las compañías, eh, a ciertas compañías de Internet, ¿no? Somos cada vez más dependientes y ahora mucho más dependientes. Digo, esto que estamos haciendo ahora de vernos en pantallitas, ¿sí? De pronto le ha dado mucho más fuerza, mucha más influencia a estas compañías de lo que nunca han tenido, ¿sí? Entonces nos va a volver mucho más dependientes. Y esto me da un poco de miedo. Sí, a mí también, yo también es parte de lo que he reflexionado, pero bueno, creo que sí nos pone en una coyuntura que bueno, podríamos aprovechar la oportunidad, aunque siempre como que va a haber pues estas desventajas, ¿no? Pero bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas en lo personal y en lo colectivo. Ángeles, ¿tú querías decir algo? Tienes que abrir tu micrófono. Disculpar porque tengo que ir a otra junta en un minuto. Y lo segundo es, sí hay un hospital homeopático en Londres, es el Real Hospital Homeopático. Inglaterra se prescribe homeopáticamente desde hace muchos años, igual que India. En India la medicina, hay dos medicinas, tanto ellos le llaman la tradicional, que es la homeopatía, y la alopatía, que es la otra medicina. La principal fuente de tratamientos en India es la homeopatía y hay otro tipo de medicamentos. Igual que en algunos otros países en el mundo. Pero realmente una cuestión ahora con la pandemia es que creo que de verdad nos va a obligar a cambiar muchísimas cosas, como lo han mencionado varios de los participantes, y que nos va a obligar a reconocer el valor de ciertas cosas y lo perecederas que son otras. Entonces, sí creo que vamos a aprender muchísimo, con mucho dolor, con mucho esfuerzo, que las comunicaciones con Internet van a tener más fuerza y van a hacer muchas cosas. Y bueno, en breve les voy a compartir una app que estamos haciendo justo para el manejo de esta pandemia. El call center se dedica a hacer triaje y en otro momento me gustaría hablarles del triaje que se hace y cómo se hace y qué es. Pero me tengo que ir a una junta, discúlpenme por favor. Bueno, Ángeles, qué bueno que participaste. Si Antes de puedes... que te vayas, vamos Ángeles, antes de que te vayas, perdón, el triaje lo va a abordar Asun al final de la sesión, si te puedes volver a conectar. Y termino a las 8:30, mi amor. No. Pues por otro lado, a partir de abril del 2000, déjame ver exactamente, no quiero mentirte, del 2018 en Reino Unido se dejó de dar financiamiento público a este hospital, aunque se sigue vendiendo en lo privado o el tratamiento, lo que tú quieras, pero al menos
gracias a la presión de muchos grupos, por mucho tiempo se dejó de gastar dinero público en productos no avalados por evidencia científica. Pues sí, pero existe el hospital y siguen dando tratamientos igual. Y la realeza se trata con homeopatía en Inglaterra. O sea, bueno, la realeza es un paradigma de ciencia, afortunadamente. Acabo de compartir el video de Richard Dawkins para quien quiera verlo sobre homeopatía con amplia referencia a lo que sucede en Inglaterra, y Richard Dawkins es probablemente uno de estos que más se ha opuesto. Ajá. Bueno, ¿qué les parece? Son ya pasadas las 6 de la tarde. ¿Qué les parece que hacemos una pequeña pausa de 10 minutos? ¿Sí? Y volvemos para seguir con la discusión. Marichu iba a presentar el artículo. ¿Sí? Sale. Gracias, Gustavo. Te paso también el vínculo de lo que pasó en Reino Unido. O sea, no hay que legitimar, al menos en México sí, no se ha quitado el financiamiento público a este hospital, pero no quiere decir que sea lo correcto. Ni lo que necesitemos en inversión en salud, porque ese dineral que gastó Peña Nieto ahorita nos está haciendo mucha falta. Sí, pero el punto era simplemente que no se ha prohibido. Pero bueno, se agradece la aclaración.